Muy buenos días, alumnos de primero medio. Hoy nos encontramos con un nuevo video de ciencias naturales para el eje de biología y hablaremos de filogenia. La filogenia es la parte de la biología que estudia las relaciones evolutivas que se dan entre las especies a través de comparaciones de secuencias de ADN, de proteínas, de fósiles. Se genera una información precisa para un análisis. El objetivo que tiene la filogenia es trazar la relación que existe entre un ancestro y sus descendientes, haciendo una reconstrucción de aquellos rasgos homólogos que deriven directamente de un ancestro común, que se compartan con él. Pueden existir caracteres homólogos morfológicos o caracteres homólogos genéticos. Aquellos que son morfológicos se observan a simple vista. Puede ser, por ejemplo, presencia de plumas, presencia de pelo o ausencia de estos mismos, o incluso la presencia de cuatro extremidades o el origen de cuatro extremidades. Pueden ser también caracteres homólogos los genéticos, cuando se comparten secuencias de ADN o proteínas. El árbol filogenético es la representación gráfica de estas relaciones evolutivas, que se pueden dar entre grupos de organismos, entre especies o entre genes, y que vienen de un ancestro común. Aquí observamos dos árboles filogenéticos. Uno de ellos agrupa distintas especies de planta, en donde reconocemos a los helechos y los girasoles, y el otro que agrupa a distintos organismos, en donde reconocemos, por ejemplo, al humano y al chimpancé. Ambos presentan ancestros comunes que van dando origen a distintas especies y que a través del tiempo estas distintas especies van adquiriendo algunas características para ir diferenciando a los organismos que presentan dentro de estos árboles filogenéticos. El análisis filogenético se basa en la comparación de secuencias moleculares que se obtienen desde bases genéticas y que se relacionan a través de programas computacionales. Estos programas computacionales analizan los cambios que van teniendo las secuencias de ADN a través del tiempo y que se deben a mutaciones que surgen de manera aleatoria. Si yo estoy relacionando o queriendo relacionar dos o más especies, tengo sus secuencias genéticas y veo que ellas difieren, cuanto mayor sea una diferencia en estas secuencias, mayor será la distancia evolutiva que existe entre ellas. Dentro de nuestra información genética, de nuestro ADN, tenemos la presencia de bases nitrogenadas que se componen de las letras A, C, T, G. Adenina, citosina, timina y guanina. Por así decirlo, son los cimientos de nuestra información genética. Los cimientos de nuestros nucleótidos, que también están compuestos por un grupo fosfato y por un azúcar, un carbohidrato, que en este caso es la desoxirribosa. Pero centrémonos en estas cuatro letras. Las bases nitrogenadas se reconocen dentro de nuestra secuencia de ADN, que está compuesta por una doble hebra, y que podemos ver, por ejemplo, en la imagen que se adjunta en esta diapositiva. El ancestro común puede tener una secuencia de ADN compuesta por las siguientes letras: C, A, A, T, 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 A, T, C, G. Si ese ancestro común a través del tiempo va teniendo mutaciones en esta secuencia, se le van adhiriendo otros nucleótidos, otras bases nitrogenadas, o van cambiando unas por otras, podemos ver que después de 25 millones de años se le agregó una G, o incluso una de las bases nitrogenadas cambió por otra. Estos cambios, que se mantuvieron por 25 millones de años, hicieron que el ancestro común cambiase o diese origen a dos especies diferentes. Si avanzamos a través del tiempo y vemos que
después de 50 millones de años, siguen surgiendo mutaciones a través del tiempo, puede que cada una de estas especies que se originó a partir de un ancestro común pueda seguir cambiando y dar origen a otras especies nuevas, pero que comparten algunos rasgos similares. Algunas de las metodologías que ocupan estos programas computacionales para dar origen a los árboles filogenéticos son la máxima verosimilitud y la inferencia bayesiana. La máxima verosimilitud estima el árbol más probable de acuerdo a la información con la que se tiene. Y la inferencia bayesiana toma todos estos datos, construye un árbol e indica la probabilidad de su construcción. Además, agrupa todos los árboles posibles y construye de esos uno. La más exacta de estas dos es la inferencia bayesiana. Veamos en la siguiente imagen. De esta base de datos que se basa en la información genética de una especie X, se puede obtener árboles filogenéticos, ya sea por un método u otro. Si utilizo la máxima verosimilitud, voy a tener un árbol filogenético en donde voy a encontrar valores en sus ramas de 0 a 100, siendo los más exactos a partir de un 50%. Por eso veo distintos números sobre las ramas. En cambio, la inferencia bayesiana, que les acabo de decir que es un poco más certera, construye árboles, pero solo me da a conocer el árbol con mayor certeza en sus ramas. Aquellos que tengan de un 0,95 hacia arriba son los más certeros. La inferencia bayesiana solo toma valores entre 0 y 1. Por lo tanto, casi siempre muestra valores de 0,95 hacia arriba o 0,90, lo que me da una exactitud bastante mayor comparado con la máxima verosimilitud. Un árbol filogenético tiene obviamente una representación o tiene partes. Siempre voy a encontrar una raíz que habla de un ancestro común de todos los descendientes, una rama que relaciona a su ancestro con el descendiente y un nodo que es un evento de especiación en donde un ancestro dio origen a través de cambios a descendientes. El largo de las ramas también indica una característica. El largo de las ramas se relaciona con la cantidad de cambios que han surgido a lo largo del tiempo, por lo que puedo encontrar ramas más pequeñas o otras más largas. Un árbol filogenético también se puede mostrar enraizado o sin raíz. Obviamente el más certero puede ser el que tiene raíz, porque me muestra el ancestro común entre todos los descendientes. Además, como método para enraizar un árbol siempre se utiliza un grupo externo, un outgroup. Es un organismo que tiene características similares con el resto de los organismos que estoy analizando, pero a la vez tiene características diferentes, de modo que es el que primero se ramifica a partir del ancestro común. Siempre que un ancestro común dé origen a descendientes, va a haber un episodio de especiación. A través de los cambios que van surgiendo a lo largo del tiempo, se van a dar origen a unas nuevas especies. Además, dentro de un árbol filogenético puedo reconocer antepasados que se comparten y otros que son propios de una especie. Por ejemplo, en naranjo aparece el antepasado de A, de B y de C, lo comparten los tres. En azul solo comparte B y C, pero en verde solo tengo el antepasado que es exclusivo para C, no lo comparte ni con B ni con A. Las ramas de los árboles filogenéticos pueden llegar a rotarse mientras me muestre la misma información que percibo al principio. Por ejemplo, basémonos acá en el cuadrado. Siempre Y y Z comparten un antepasado común y W sería el primer grupo que se ramifica o que diverge del antepasado común de todos.
Si esa información se me muestra en los distintos tipos de árboles que puedo encontrar, puedo decir que son iguales. Cuando no cuento con la suficiente información para determinar que una especie está emparentada con otra, simplemente con otra y con ninguna otra más, se me va a dar una politomía. Las politomías entonces se dan cuando no existe la información necesaria y de un nodo pueden surgir distintas ramas, distintas especies. A medida que yo voy teniendo la información necesaria para resolverlo, puedo dar un resultado favorable a ese árbol. Diferente es tener esto de un árbol en forma de estrella a tener un árbol completamente resuelto. Además, dentro de un árbol yo puedo ver que hay rasgos comunes que se comparten y otros que son derivados que pueden corresponder a algunos linajes o solo a algunos descendientes. Si nos fijamos en el árbol en donde se agrupan tiburones, peces óseos, anfibios, tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos, aves y mamíferos, tenemos que hay una característica más derivada en donde se encuentra la evolución hacia cuatro extremidades. Esa característica se puede considerar derivada porque tiburones y peces óseos no la comparten, pero si existiese una característica que tuviese el antepasado común de todos estos individuos, esa sería compartida por todos ellos a pesar de que son diferentes entre sí. Siempre que se hable de una característica primitiva, se habla de plesiomorfía y siempre que se hable de una característica un poco más reciente, es una apomorfía. Cuando se agrupa a un antepasado con todos sus descendientes, se habla de un clado. En verde se muestra un clado, pues tengo el antepasado y todos sus descendientes, pero además aquí en celeste se muestra también un clado, puesto que las ramas agrupan a antepasados y descendientes. En rojo y en naranjo no son clados, puesto que no agrupan al antepasado común de esas especies o no tienen a todos los descendientes del clado. Y los clados pueden estar dentro de clados aún más grandes, más completos, incluso más complejos. Dentro de un árbol filogenético incluso puedo encontrar a grupos monofiléticos cuando agrupo a un antepasado con todos sus descendientes, pero si tengo a un antepasado con solo un grupo de descendientes y olvido al resto, hablo de un grupo parafilético, porque estoy tomando solo una parte de la historia. Y en cambio, si solo agrupo a los descendientes, pero no al antepasado común, hablo de un grupo polifilético. ¿Cuál es la importancia de los árboles filogenéticos? Esta recae en tres propósitos. El primero es comprobar la hipótesis de la evolución. Si, por ejemplo, yo les dijera que las ballenas están emparentadas con los hipopótamos, ¿me creerían? Sin ver ningún árbol filogenético, lo más probable es que no, porque son organismos muy diferentes. Por lo tanto, yo les estaría dando una hipótesis en relación a la evolución. Podría estar diciendo entonces que las ballenas tienen características similares con los hipopótamos. Para creerme o no, obviamente pasamos al punto 2. Los árboles filogenéticos nos ayudan a aprender de las características de especies extintas y linajes ancestrales. Como vemos en los árboles filogenéticos que tenemos acá, de un ancestro común se dio origen a camellos, a cerdos, a rumiantes, a ballenas e hipopótamos. Obviamente fueron cambiando y se fueron agregando características al pasar el tiempo, pero tienen características en común entre ellos. ¿Cuál es la característica común que los reúne? Podemos ver que el antepasado de todos tenía un tobillo de polea doble y que está presente en camellos, en cerdos, en rumiantes y en hipopótamos. Pero en ballenas, ¿por qué no se observa? En realidad, si observamos la imagen de más abajo,
tenemos tobillos de poleas dobles en ballenas, pero ya extintas. Por lo tanto, antes de las ballenas que hoy conocemos, sí existían estos tobillos en doble polea y sí se relacionaban en mayor medida con camellos, cerdos, rumiantes y hipopótamos. Por lo tanto, además de comprobar una hipótesis en donde yo les decía que las ballenas estaban emparentadas con los hipopótamos, también estoy aprendiendo de características de especies extintas y linajes ancestrales. Además, los árboles filogenéticos me ayudan a clasificar organismos según características que se heredaron de un ancestro común, como podemos ver en la siguiente diapositiva. En este árbol filogenético tenemos organismos tan diferentes como el atún, la lagartija, el canguro, la ardilla, el cercopiteco, el orangután y el humano. Y vemos que a lo largo del tiempo se fueron adquiriendo distintas características hasta incluirlas, por ejemplo, en un cuadro resumen en donde se pueden visualizar de mejor forma. Podemos ver que el humano cuenta con todas estas características que han ido evolucionando y adquiriéndose a lo largo del tiempo en distintas especies y que el humano está más emparentado directamente con el orangután. El orangután, la única característica que no posee de todas ellas es la mandíbula con mentón. Por lo tanto, es el más emparentado con el humano. Pero el humano de igual forma está emparentado con el atún, pero en menor medida. Solo comparten la característica de cráneo. Así podemos ir sacando algunas conclusiones, que a pesar de parecer muy diferentes a algunos organismos, sí tienen algunas características similares o hay un análisis filogenético en este caso no es molecular, sino que es morfológico, puede darse una similitud o una mayor diferencia entre ellos. Ahora observemos el siguiente árbol filogenético. Si yo les preguntase, ¿cuál es el organismo menos emparentado con aves y cocodrilos? Seguramente algunos podrían decirme que quizás los dipnoos o los quelonios, los mamíferos. Sí, ellos sí están más alejados de aves y cocodrilos, pero el menos emparentado o el más alejado filogenéticamente hablando son los actinistias. ¿Por qué? Recuerden que es el primero que diverge, el primero que se ramifica a partir de un ancestro común. El ancestro común para todos estos organismos son los sarcopterigios, pero el menos emparentado para aves y cocodrilos son los actinistias. Los más emparentados son estos de acá, los escamosos y los esfenodontes. En resumen, la filogenia es la parte de la biología que estudia las relaciones evolutivas que se dan entre las especies. La relación ancestro-descendiente se basa en una reconstrucción de caracteres homólogos, aquellos que se derivan de un ancestro común y que pueden ser morfológicos o genéticos. Un árbol filogenético es una representación gráfica entre un ancestro y sus descendientes. En los análisis filogenéticos moleculares se analizan secuencias de ADN que pueden ir variando a través del tiempo y que se utiliza un programa computacional para llegar a generar ese análisis filogenético. Un árbol filogenético está compuesto por raíz, por ramas y por nodos. Cada uno de ellos expresa una característica. Dentro de un árbol se pueden encontrar clados, en donde se agrupa el ancestro y sus descendientes, todos sus descendientes, y puedo encontrar un clado dentro de otro clado. Los árboles filogenéticos nos permiten aprender sobre las características de especies extintas y linajes ancestrales. Recuerden el caso de la ballena, pero puede incluso encontrar otros más curiosos. La nueva guía que corresponde realizar es la número 5 y habla obviamente de filogenia. En ella ustedes podrán encontrar características
o similitudes morfológicas entre distintas especies de lagartijas, van a contar con un video en el que tienen que basar su trabajo, parte de su trabajo. Incluso van a contar con base de datos de ADN de los distintos tipos de lagartijas. Van a introducirlo dentro de un programa que les va a arrojar un árbol filogenético molecular y van a llegar a conclusiones y análisis por ustedes mismos. Les dejamos todas las herramientas para que puedan realizar un excelente trabajo. Recuerden que es en grupo y que ante cualquier duda la pueden realizar a través del foro de cada uno de sus cursos. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.